Ya. Vamos a comenzar. Estaba revisando un libro de diversos relatos. Y dice uno que lleva por título El caballo. Dice: el muchacho tenía un hermoso caballo del que se sentía orgulloso. Un día el caballo se escapó y por más que lo buscó no pudo encontrarlo. La familia estaba desolada. A los pocos días el caballo apareció acompañado por una preciosa yegua. La desgracia se convirtió en felicidad y el muchacho estaba loco de alegría, pero el padre le advirtió: no seas idiota y no te alegres tanto. Al día siguiente, al montar el caballo, el hijo cayó de él y se rompió una pierna. La felicidad se volvió desgracia. Al poco tiempo estalló la guerra y todos los muchachos del pueblo fueron movilizados, todos menos el muchacho cojo, que fue declarado inútil. La mayor parte de los jóvenes murieron en el campo de batalla y solo se salvó el joven campesino debido a su cojera. La desgracia se volvió felicidad. Bueno, y eso es lo que nos ocurre muchas veces, ¿cierto?, cuando ocurren una serie de desgracias y solo nos lamentamos de ellas, como de este tiempo de pandemia. ¿Cuándo volveremos? ¿Cuándo podré abrazar a mis amigos? ¿Cuándo y cuándo? ¿Cuándo mi vida? ¿Cuándo? ¿Ya? Bien, pero busquémosle el valor a esta situación y que ésta se convierta en felicidad. Y eso va a depender de nosotros. Nuestra mente es limitado. Nos cuesta entender y descubrir la verdad. Solo Dios posee la sabiduría necesaria. ¿Y por qué nos ocurren estas cosas? Solo Él las sabe. ¿Ya? Pero lo que sí hay que tener confianza es que lo que ocurre en nuestra vida es porque es para bien de cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, chiquillos, hoy día, ¿cierto? Vamos a introducirnos en la cinemática, es decir, en la parte de la mecánica que estudia el movimiento, sin analizar las causas que lo producen. Bien, y para eso recordemos ciertas cosas de cinemática para poder después enfrentar y resolver algunos problemas. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que analicemos el documento. Bien, ¿a dónde estás? Acá estás. A ver. Bien, en física tenemos que esta se basa y se estructura en base a magnitudes físicas. ¿Pero qué es una magnitud física? Es cualquier ente que sea mensurable, es decir, que sea medible. Todo lo que sea medible es una magnitud física. Esta magnitud física, como es medible, tiene asociada una unidad de medida, ¿ya? Una unidad de medida base establecida, que puede expresarse también en submúltiplos o múltiplos de ella.
Bien, estas magnitudes físicas, estos entes que son mensurables, que son medibles, los podemos definir o clasificar en magnitudes físicas fundamentales y magnitudes físicas derivadas. Hay algunas que se definen experimentalmente, ¿ya? Y son magnitudes derivadas, fundamentales, no me hagan caso, estoy tonto, fundamentales, ¿ya? Y a partir de esas fundamentales, entonces se generan estas magnitudes físicas derivadas. Y estas nacen de operaciones matemáticas de las magnitudes fundamentales. Entonces, la física se comienza a generar en base a magnitudes físicas, a entes que son medibles y que están en la naturaleza, las cuales tienen asociada una unidad de medida, y estas se clasifican en fundamentales, se definen operacionalmente, y a partir de ella, por operaciones matemáticas entre estas, aparecen las magnitudes derivadas. En física hay 7 magnitudes fundamentales. La longitud, cuya unidad de medida es el metro, y se representa por una m minúscula, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado porque muchas veces los símbolos de las unidades de medida se confunden con las letras que utilizamos para representar estas magnitudes. Por ejemplo, la masa muchas veces utilizamos una m y se confunde con el símbolo de metro. La masa, ya que su unidad de medida es el kilogramo, tiene su símbolo. El tiempo también. ¿Ya? Estas son las que utilizamos en mecánica, longitud, masa, tiempo. Y estas nos sirven para definir estas magnitudes en base a ecuaciones dimensionales. Bien, otra de las magnitudes fundamentales, la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperes, la temperatura termodinámica, que se mide en Kelvin, la cantidad de sustancia, que se mide en mol, y la intensidad luminosa, que se mide en candela. Bien. Esas son las 7 magnitudes fundamentales que se utilizan. Bueno, estas son del sistema internacional, ya, que es lo que se ha tratado de estandarizar. Entonces, porque han habido muchos sistemas, pero causan problemas porque siempre hay que trabajar y transformar de un sistema a otro, determinar las equivalencias. Por eso se está tratando de utilizar solo el sistema internacional, que considera estas 4 magnitudes fundamentales. Bueno, dentro de las magnitudes derivadas, ¿no?, está la velocidad, la aceleración, la fuerza, el área, el volumen, densidad, presión, trabajo, etc. Si se fijan, la velocidad se define en base a las magnitudes fundamentales, longitud y tiempo. ¿Ya? La aceleración, longitud y tiempo cuadrado. La fuerza, masa, longitud, tiempo cuadrado. El área, longitud cuadrado. Volumen, longitud al cubo. La densidad, ¿cierto?, sería masa, masa y longitud al cubo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Siempre son operaciones matemáticas de estas magnitudes fundamentales. Bueno, por otro lado también, atendiendo a su carácter, a la definición de ellas, podemos definirla en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes son escalares cuando quedan definidas simplemente por un número y la unidad correspondiente, ¿cierto? 5 metros. Ya la longitud es un escalar, porque
Si hablo de 5 metros, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y esa magnitud, longitud, queda correctamente expresada por ese número y su unidad correspondiente. En cambio, las vectoriales, además de indicar, ¿cierto?, el número y su unidad correspondiente, es necesario indicar una dirección y un sentido, ¿no? Bueno, esas son las magnitudes vectoriales, que tienen un número y su unidad, que se le denomina módulo, una dirección y un sentido, y se representan mediante un vector. Un vector no es más que un trazo dirigido. Bueno, pero la cinemática, ¿cierto?, la cinemática es el estudio del movimiento. Pero, ¿cómo podemos determinar si un cuerpo se mueve? ¿Cómo saber si este objeto se mueve? No lo podemos saber tal como está presentado allí. ¿Por qué? Porque necesitamos un sistema de referencia. El movimiento, para hablar de movimiento, necesitamos un sistema de referencia, porque el movimiento se define como el cambio de posición de un cuerpo respecto a un marco de referencia, ¿ya? Si no tenemos este sistema de referencia, si no tengo esta... si no tengo ese sistema de referencia, no voy a poder hablar de movimiento porque no puedo determinar si algo cambió de posición o no. Bueno, dependiendo de la situación, ¿ya?, esta puede ser en una sola dimensión, ¿ya? El fenómeno puede estar definido en una sola dimensión, y en ese caso utilizamos como sistema de referencia un sistema unidimensional que corresponde a una recta. Este debería ser bidimensional. Y lo repetí, unidimensional. Bidimensional debería ser este, ¿ya? Y si es bidimensional, 2 dimensiones, ¿ya?, estaría determinado por coordenadas rectangulares. Estamos en un plano, ¿ya? Coordenadas rectangulares o polares también, para aquellos que se manejen en el álgebra vectorial, ¿no? Y después, si se encuentra en el espacio, un sistema tridimensional, un sistema ortogonal, porque son, ¿cierto?, estos planos dividen el espacio en 8 partes, en 8 subespacios. Un cuerpo que se mueve a través de una recta, un cuerpo que cae libremente en el vacío, ¿ya? Allí necesitamos un sistema, basta con un sistema unidimensional. Para un cuerpo que se mueve sobre una superficie plana, necesitamos un sistema de coordenadas rectangulares. Algo que se mueva sobre la Tierra, tendríamos que utilizar esto, aunque es curva, pero podemos hacer una proyección plana. Y uno que se mueve en el espacio, necesitamos un sistema ortogonal porque estamos en 3 dimensiones. Bueno, pero en estos cambios de posición, ¿ya?, hay ciertos conceptos que están relacionados con ello. En el movimiento vamos a hablar de trayectoria, que es el camino que sigue una partícula cuando está cambiando de posición. ¿Ya? Y esa posición podemos determinarla en base a un sistema de coordenadas rectangulares, ¿no?, bien, que va a estar dada, en este caso, como es un plano, ¿cierto?, por una componente horizontal y una componente vertical, que en la práctica hablamos de latitud y longitud. Vamos a hablar de una distancia recorrida, ¿cierto?, que corresponde a la longitud de la trayectoria. La longitud de la trayectoria, esa longitud que podemos medirla con una wincha, por ejemplo. Y el desplazamiento,
cuando el cuerpo cambia de posición, de una posición X0 a una posición X1, puede seguir múltiples caminos, definir una determinada trayectoria cuya longitud es una distancia recorrida. Pero el vector que une el punto, la posición de inicio y la posición final, ¿ya?, corresponde al desplazamiento experimentado. Y eso ocurre tanto en una recta, en un plano o en el espacio. Jarita, ¿Sí? entonces se podría decir que, por ejemplo, el valor de la trayectoria va a ser la misma que la del desplazamiento, ¿o no? No siempre, porque si te fijas aquí, la trayectoria es esta, esa línea negra, ese es el camino que siguió el cuerpo para pasar del punto X0 al punto XF. La longitud de eso es la distancia recorrida y el desplazamiento, ¿m?, es esta recta, es un vector, ¿no?, un vector que me señala desde dónde a dónde cambié de posición, en línea recta. Entonces, la trayectoria no me coincide, ¿ya?, con el desplazamiento, y la longitud de esa trayectoria no coincide con el desplazamiento. ¿Podrían coincidir? Sí. Si cambia de una posición mediante una trayectoria recta. Y en ese caso, la longitud de esa trayectoria va a coincidir con el módulo que tenga el desplazamiento. Pero si no, no. ¿Mm? ¿Sí? Jarita, si ¿Sí? ocurrió un desplazamiento mediante un foco de referencia, si miro ese mismo desplazamiento desde otro foco de referencia, ¿el desplazamiento se dice que cambió o es igual? Con respecto Si al ocurrió el mismo movimiento, movimiento, pero después ya, de ocurre en con este dos focos de sistema de referencia. referencia. Ya. Y tomamos otro sistema de referencia. La descripción de esa misma situación va a ser diferente. ¿Mm? Ya, ¿Ya? Es diferente. Por ejemplo, el fenómeno es el mismo, pero depende de dónde esté, ¿ya? Donde se considera el sistema de referencia va a ser la descripción que se haga. Por ejemplo, Jarita. Ah, ya. espérate, deja terminar. Por ejemplo, si una persona que está en tierra, ¿m?, mira cómo desde un avión sueltan un proyectil. ¿M? ¿Ya? La persona de la Tierra va a ver que el proyectil describe una semiparábola. Tú sabes lo que es una parábola. ¿M? Una semiparábola. Porque está utilizando como sistema de referencia la Tierra, pero si los que van arriba del avión y toman como sistema de referencia el avión, ven que el cuerpo cae derechito. La situación es la misma, ¿ya?, pero utilizan sistema de referencia distinto para la misma situación. Entonces, la descripción que se hace es diferente. El que está en tierra, en su sistema de referencia, el cuerpo describe una parábola. Para el que va en el avión y su sistema de referencia es el avión, la trayectoria es una recta. ¿Cuál es la Jarita, realidad? Los dos también, porque los sistemas de referencia son distintos. Además, uno se puede meter en eso y verificar y ver la situación cuando los sistemas son inerciales y no son inerciales. Y ahí ya empezamos con relatividad. Dime. Jarita, ¿Sí? ¿y la distancia recorrida es siempre la misma? Porque como es una magnitud escalar, al final. ¿A qué te refieres con la misma? A ver, la distancia recorrida, Porque un desplazamiento es un vector, entonces sí el depende de- de la el de- posición, sí, si pero una cambia de distancia recorrida es un la número. distancia recorrida va a depender de la trayectoria que efectúe, porque si hace esa trayectoria tiene un valor, si se mueve en línea recta tiene otro valor, y si se mueve zigzagueando para llegar acá va a tener otro valor. No siempre es el mismo. Lo que sí va a ser siempre el mismo, independiente de la trayectoria que siga, va a ser el desplazamiento. ¿Ya? Si se Ya. mueve siguiendo esa curva, va a No, tener un pero desplazamiento. Si sigue, hablando en base a la misma pregunta de antes, con los dos puntos de referencia, como la distancia ¿no? recorrida de un escalar no debería ser diferente sin importar el punto de referencia. No, pues sí, sí, porque depende de la trayectoria, pues si la distancia recorrida es la longitud y la trayectoria, entonces va a depender de cómo sea la trayectoria.
Si la trayectoria es la misma, la longitud va a ser la misma, que la haga por aquí o este mismo lo haga por acá, ¿ya? Entonces Ya, vamos a tener que la longitud va a ser la misma. ya, gracias. ¿Listo? Bueno, cuando cambiamos de posición, ¿cierto? Por ejemplo, de Los Ángeles a Laja, ¿ya? El desplazamiento es el vector, pero la trayectoria puede ser diferente, ¿ya? Y difícil aquí que podamos tener una trayectoria igual al desplazamiento, ¿no es cierto? Porque los caminos son diferentes. Podemos ir a dar, para ir a Laja, ir a dar la vuelta ya al Salto y meternos, o irnos por acá por Santa Fe y vamos a llegar a Laja igual. El desplazamiento por esa trayectoria o por esa trayectoria va a ser el mismo, pero la longitud, la distancia recorrida va a ser diferente. Bueno, ahora, cuando efectuamos este cambio de posición, hay dos magnitudes que están relacionadas, que es el tiempo y la longitud, ¿cierto? La longitud de la trayectoria, o el tiempo y el desplazamiento, ¿ya? Siempre vamos a tener asociado a esa longitud, vamos a tener asociado un tiempo. Bueno, este cambio de posición que ocurre en el tiempo, y por eso que están asociados el tiempo y la longitud de la trayectoria o longitud, ¿cierto?, del desplazamiento. Eso hace que se origine los conceptos de rapidez y velocidad, ¿ya? Entonces, la rapidez, ¿ya?, que es un escalar, se define como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Eso es. Esa es una rapidez media, porque eso nos dice como promedio, pero ¿qué ocurrió aquí entre medio de ese recorrido? No tenemos la información. Y para eso tenemos que irnos a la rapidez instantánea, que es la que posee en cualquier instante. Y eso es, esa rapidez instantánea es lo que nos entrega el marcador que tiene el vehículo, porque en cualquier instante ese marcador nos dice cuántos kilómetros por hora vamos recorriendo en ese instante, ¿ya? Y no en otro, sino que en ese. Y esto va a ir variando. Y la rapidez media, medimos el total, aquí nos interesa solamente el inicio y el final, ¿ya? Y el tiempo no nos interesa lo que pasó entre medio. Pero aquí, para hacer la diferencia entre rapidez y velocidad, la rapidez es con distancia recorrida. La distancia recorrida basta un número y su unidad. Por lo tanto, la rapidez también, porque el tiempo basta un número y su unidad, ¿ya? Ya sea instantánea o sea una rapidez media. Cambio, la velocidad me relaciona el desplazamiento y el tiempo, ¿ya? Es una magnitud vectorial, porque el desplazamiento es una magnitud vectorial. Entonces, lo mismo, la velocidad media, el desplazamiento efectuado. ¿Qué es lo que ocurrió entre medio? No interesa aquí, ¿ya? Si queremos saber lo que ocurrió entre medio, tenemos que ir a la velocidad instantánea, la velocidad que posee en cualquier instante. Y aquí, cuando tenemos esto, ya hay que recurrir a un concepto matemático del cálculo. Yo no sé si en matemática han visto ya el concepto de límite, de los que están en matemática electivo. El concepto de límite, el que nos permite definir la velocidad instantánea. Porque además de conocer un número de su unidad, ese marcador que tiene el vehículo, un auto, no nos da la velocidad, nos da solamente la rapidez, porque para que conociéramos la velocidad necesitaríamos saber en ese instante qué dirección y qué sentido llevamos. Y eso no te lo da este relojito. Tendríamos que recurrir a un
GPS, por ejemplo. Un GPS me puede determinar, ¿cierto?, cuál es la dirección y el sentido en que se está moviendo el cuerpo y qué desplazamiento está aplicando, efectuando por unidad de tiempo.